Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre la sensibilidad y algunos aspectos relacionados a este gran parámetro o característica de los altavoces. Eventualmente voy a introducirme en algunos conceptos matemáticos, en algunas fórmulas matemáticas. Lamentablemente es un poco complicado explicar esto sin ese apoyo matemático. De todas formas, les voy a dejar en la descripción un video que tengo al respecto sobre los parámetros Thiele-Small de la parte teórica que les invito a revisar si es que no tienen claro algunos parámetros de los cuales voy a hacer mención, y de esa forma van a poderle sacar más provecho a este video. De todas formas, voy a tratar de ser lo más claro posible, tratar de explicar sin valerme tanto de las fórmulas, pero van a ver que no voy a tener de otra. Sin embargo, creo que a grandes rasgos voy a poder explicarme y solventar algunas dudas que me hicieron en estos últimos días. Muy bien, vamos a comenzar entonces hablando sobre algunos parámetros muy importantes y que los voy a ir desarrollando hasta llegar a la sensibilidad final, que es el concepto que nos interesa. Vamos a analizar primero lo que significa potencia acústica de salida. Ustedes entenderán que un altavoz lo que va a hacer es transformar la energía eléctrica, va a pasar por energía mecánica y finalmente va a entregar una energía acústica. Entonces, por un lado, necesitamos hacer un análisis de la potencia acústica de salida del altavoz. Y obviamente, como estamos hablando de potencia, si ustedes tienen la noción de la electrónica en general, potencia es voltaje por corriente y también podemos encontrar algunas variaciones con la impedancia. Entonces, pasa lo mismo acá, pero desde una perspectiva acústica. Si ustedes no entienden esta perspectiva acústica, nuevamente les invito a revisar el video de los parámetros Thiele-Small en la parte teórica que tengo subido. Pero para que lo tengan más o menos claro y haciendo un recordatorio, cuando nosotros analizamos los parámetros, las características del altavoz, llevamos a un circuito acústico. Todos los parámetros mecánicos, eléctricos, los pasamos a una representación acústica, a un circuito acústico. Entonces de ahí nosotros obtenemos, a través de ese análisis, la potencia acústica de salida, que básicamente es la siguiente. Potencia acústica ya no es corriente al cuadrado, como sería en potencia eléctrica, ya es un flujo o velocidad de volumen del recorrido del aire, que se denota como U sub 0. Y ese es un elemento complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Por eso viene encerrado en módulo, y eso es lo que elevamos al cuadrado como si fuese la corriente. Y obviamente necesitamos la resistencia, en este caso es RAR, que es la resistencia acústica de radiación. Entonces, analizando ese apartado, lo que nosotros vamos a obtener es el comportamiento del altavoz en su potencia acústica de salida. Por otro lado, nosotros podemos hacer un análisis de la potencia eléctrica de entrada del altavoz, que se define como PE y viene dado de una forma muy similar, pero esta vez analizando las características eléctricas. Entonces acá entra, por ejemplo, EG, que es el voltaje que recibimos del amplificador, entra RG, que es la impedancia de salida del amplificador, RE, la resistencia en corriente continua del altavoz. Eso vendría a ser la corriente, la representación de la corriente. Eso lo propio elevamos al cuadrado y multiplicamos por RE. Entonces, con esto también podemos representar lo que es la potencia eléctrica de entrada. Entonces acá surge un concepto muy interesante que se denomina eficiencia. Y eficiencia no es más que la relación de la potencia de acústica de salida con la potencia eléctrica de entrada, y se denota con la letra griega eta. La eficiencia básicamente nos está diciendo qué tan eficiente es el altavoz, o sea, qué tanta potencia acústica puede entregar en función a la potencia eléctrica
a la cual es sometido. La eficiencia, que es la que estamos viendo acá arriba, o sea, bueno, acá abajo, que es la relación de PA-PE, lo que vamos a hacer es combinar las igualdades, todo esto, combinarlo con todo esto, hacemos algunos cálculos matemáticos que no vienen al caso, y lo que obtenemos es esto. No se asusten, no se preocupen, vamos a ir explicando parte por parte para que no quede al aire y esto no quede como una ecuación matemática sin sentido. Tiene mucho más sentido de lo que parece. Primero, lo que nos está diciendo es que la eficiencia depende de la frecuencia. En este caso representado por omega, porque es complejo. Pero lo primero que nos dice es que la eficiencia no es la misma para todas las frecuencias. Primer dato. Eso está representado en esta parte de acá. G pasa a ser lo que se denomina la función de transferencia del sistema y obviamente de eso obtenemos la respuesta de frecuencia. Entonces, cuando hacemos estos cálculos matemáticos y nosotros obtenemos esta ecuación, obtenemos a la vez también G, la función de transferencia, que cuando tú la graficas es la clásica respuesta de frecuencia que te dan el software. No solamente el que yo uso, que es TC Aura, que es el mío, sino WinSD o todos los otros softwares de modelación de diseño de cajas acústicas. Cuando tú te fijas en la gráfica de respuesta de frecuencia, lo que están haciendo es graficar G. Obviamente hay que sacar el módulo, pasarlo a una escala logarítmica, hay que hacer un poco de matemáticas, pero básicamente lo que estaban graficando es G. Muy bien, entonces eso lo dejamos a un lado. Y continuamos con lo que está al otro lado. Lo que acompaña a esa función de transferencia se denomina eficiencia de referencia y se la denota como eta sub 0. Es muy interesante lo que nos dice esta eficiencia de referencia. Fíjense qué es lo que contiene. Ρ0, que es la densidad del aire, eso es un valor constante, 1.18, 2 sobre 2pi, C es la velocidad del sonido en el aire, 344 metros por segundo. Tenemos acá algunas otras características que también son muy interesantes. BL básicamente está refiriéndose al campo magnético que se crea por el imán y la bobina. Es decir, a mayor tamaño de imán o a mayor longitud del alambre de la bobina, mayor eficiencia. Acá ya tenemos un parámetro muy interesante, BL al cuadrado. En pocas palabras, nos va a entregar mayor nivel de presión sonora al final. Va a sonar más fuerte. ¿Y qué otra cosa nos dice? Y si ustedes se pueden apreciar acá abajo, tenemos lo siguiente. Menor resistencia eléctrica de entrada, suena más pobre. Y si recuerdan de anteriores videos, es la impedancia general está relacionado directamente a la impedancia nominal del altavoz, que altavoces de mayor RE, 816, van a tener lamentablemente una eficiencia de referencia menor. Pero no es tan significativo como los otros dos parámetros. SD, entre más grande el componente, menor eficiencia. Y es lógico, cuando ustedes revisan los parámetros de un tweeter, es mucho más eficiente que, por ejemplo, de un woofer de 15, por el tamaño. Pero además, es más acústica del sistema, que está directamente relacionado a la MMS, que es la masa mecánica del sistema. Más pesado, menos eficiente. Y es normal. Entre más grande el componente, vas a necesitar mayor energía para moverlo. Entonces, si bien este son varias letras o varias cosas matemáticas, no me interesa ponernos a hacer ejercicios, simplemente que entender lo que nos está
diciendo la ecuación. Obviamente esta eficiencia de referencia, a través de igual un poco de álgebra, podemos expresarla de una forma más sencilla a través de los parámetros tradicionales Thiele-Small. Y lo que obtenemos es lo siguiente. La eficiencia de referencia, que es todo esto en azul, 9,6 por 10 a la menos 7, Fs, un parámetro muy conocido, al cubo, por VAS, otro parámetro muy conocido, sobre Qs. Entonces ustedes pueden obtener la eficiencia de referencia rápidamente de los parámetros Thiele-Small. Entramos al concepto que es muy importante y que es importante, me parece, entenderlo, que es la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es el nivel de presión sonora que nos da el componente a 1 metro en la zona lineal de trabajo, en el eje, inyectando 1 watt eléctrico. Ese es el concepto de sensibilidad. ¿Qué tan fuerte suena el altavoz acústicamente si yo inyecto 1 watt eléctrico? Y esto va a ser muy sencillo de calcular con la siguiente ecuación. La sensibilidad va a ser 10 logaritmo de la eficiencia de referencia que la acabamos de ver anteriormente, más 112,1 dB. 1 watt, 1 metro. Este es un parámetro que también suele entregar el fabricante. Y si no, lo podemos determinar de los parámetros Thiele-Small. Espero que esté claro el tema de la sensibilidad y voy a complementar con otro dato que es muy importante, que es el nivel de presión sonora máximo que nos puede entregar. SPL máximo es 10 logaritmo de PER, que es la capacidad de potencia. Cuando te dicen mi altavoz es de 100 watts, ese es PER, más la sensibilidad. Entonces acá nos está diciendo cuál va a ser el nivel máximo que puede sonar el altavoz a 1 metro antes de distorsionar o antes de dañarse. Por eso, y acá es otro de los grandes temas que siempre los recalco, que el tema de la potencia no es un valor de por sí o únicamente útil cuando analizamos un componente. Si me dicen, yo tengo un woofer de 200 watts y, o sea, yo no sabría decirte qué tan fuerte va a sonar. Yo no sabría decirte porque, para empezar, necesito conocer su sensibilidad. Si es un altavoz muy sensible y es de 200 watts, dependiendo el uso, puede ser algo bueno. Pero si su sensibilidad es muy baja, aunque me digas 200, 300, 400, 500 watts, puede que su comportamiento final sea muy pobre, porque va a depender de su sensibilidad. ¿Ya? Entonces, estos son los conceptos a grandes rasgos, y ahora me voy a ir al software para que en el software podamos apreciar algunas cosas muy interesantes. Acá tengo cargado un componente cualquiera, no me interesa ni la potencia en este momento, ni el tamaño, nada de eso. Quiero que observen algunas cosas. Lo primero, este es un gráfico y lo que acá se está apreciando de este ya sistema en la caja es G, lo que les comentaba. Pero para graficar obviamos el tema de la sensibilidad de referencia, que es lo que acompañaba la fórmula. Simplemente graficamos G y obviamos el resto. Por eso el gráfico nos sale sobre el eje 0, porque el módulo es 1 y logaritmo de 1, 0 por 20, 0. Por eso vamos a tener valores de decibel negativos y al otro lado valores positivos. Esto es por un mero tema de análisis visual que sea más cómodo. Esto no significa que el altavoz no suene, ¿ya? Simplemente es la gráfica de G. Por eso es que generalmente está graficado sobre el eje 0 y acá vamos a tener las caídas, las pendientes, etc. Esto, para llevarlo a la realidad, a la práctica, a este 0 tendríamos que sumarle la sensibilidad de referencia para que nos dé
el valor real de si inyectamos 1 watt, 1 metro. ¿Y dónde está ese valor? Generalmente los softwares lo calculan. En este caso yo también lo estoy calculando para caja cerrada, que está acá. Sensibilidad, fíjense acá, 87 decibeles. Es decir, que en realidad esta línea que está en 0 debería estar 87 decibeles para arriba. No importa el tamaño de la caja, no importa el circuito o el tipo de diseño que tú hagas, caja cerrada, bar reflex, radiador pasivo, no importa. La sensibilidad no cambia. Fíjense que si yo cambio el volumen, la sensibilidad sigue siendo 87. No importa si yo hago un reflector de bajos. Por eso en el reflector de bajos el tema de la sensibilidad no figura, porque la sensibilidad depende de FS, del VAS y del QS. No depende de otros valores. Por eso ese dato de sensibilidad no varía. De ese componente es 87 y punto. Pero sí varían otras cosas. Fíjense que si yo hago una caja muy grande, la curva no se modifica, el PER es 2.5 watts y el nivel de presión sonora máximo es de 91 decibeles, si la caja es muy grande. Pero si la caja es más pequeña, fíjense qué es lo que pasa. Aumenta el PER, la sensibilidad se mantiene y por ende aumenta el nivel de presión sonora máxima. Es decir, entre cajas más pequeñas, el sistema al final puede sonar más fuerte que otro sistema. Entonces ya no solamente depende del componente, depende ya de la caja para el nivel de presión sonora máxima. Ese es uno de los datos muy interesantes. Y algo que también quería aprovechar de responder de otras consultas, ¿qué es el ripple? Muy bien. Si yo hago una caja muy pequeña, la respuesta de frecuencia genera una resonancia en algún punto de baja frecuencia que incrementa esa zona de respuesta de frecuencia. Esta protuberancia que se genera en la respuesta de frecuencia se denomina ripple. Por ejemplo, para este caso en particular, si yo hago una caja de 1 litro, el 0 está acá, estoy incrementando en aproximadamente 3.5 decibeles de ripple, ¿ya? Eso no necesariamente es malo, depende de qué es lo que buscas. ¿Quieres algo lo más plano posible o quieres generar algún ripple? ¿Ya? Entonces acá empieza a combinarse una serie de varios elementos, ¿no? No solamente es el tema de la respuesta, sino qué tan fuerte quiero que suene, qué tanto nivel de presión sonora máximo quiero que me entregue, el ripple qué tanto me va a influir, la extensión en baja frecuencia qué tanto va a incidir, etc. Muy bien, espero que como siempre esto haya sido de utilidad para ustedes, que les saquen provecho. Voy a estar tratando de subir videos más seguidos en el canal en esta época, así que estén atentos acá a lo que pueda aportarles, que siempre espero les sea útil. Nos vemos en un próximo video.